Buenos días. ¿Qué tal están? Espero que estén bien. Voy a dar unos minutitos para que se conecten todas las personas para poder empezar la clase, ¿sí? Entonces, aquí voy a estar. Vamos a esperar unos minutitos. Bueno, buenos días. Como les decía hace un ratito, solo voy a esperar que se conecten algunas personas más en unos minutos y empezamos con la clase de hoy, ¿sí? Entonces, solo téngame paciencia unos minutos y así se conectan otras personas. Se recuerdan que cualquier duda que les surja durante la clase la pueden escribir aquí en los comentarios y yo la leo y con mucho gusto se las resuelvo, ¿sí? Entonces vamos a empezar en unos minutos, solo que se conecten unas cuantas personas más para que pues nadie se pierda nada de la clase. Buenos días, Karim. Bueno, entonces, buenos días de nuevo a los que no habían estado conectados la última vez que hablé. Voy a empezar en unos segundos. Solo estoy dando tiempo para que se conecten más personas. Recuérdense que yo estoy aquí pendiente de lo que escriban en los comentarios. Entonces, cualquier cosa que escriban, si tienen alguna duda, yo aquí lo veo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que no hayan entendido, yo aquí lo contesto. Aunque
la transmisión va un poco retrasada con lo que yo voy diciendo, entonces no se los voy a contestar inmediatamente, pero lo voy a leer y lo voy a contestar. Entonces, vista que hacemos bastantes, voy a empezar. Buenos días a quienes me han escrito ahí, muchas gracias por sus saludos. Entonces, empecemos. La clase hoy es de gasto cardíaco. Gasto cardíaco es un tema sumamente fácil, no es complicado. Si ya leyeron el capítulo y no entendieron, ojalá y con lo que hablemos hoy lo puedan entender. Pero van a ver ustedes que pues, realmente es muy, muy fácil. Entonces, y tiene muchas aplicaciones. Entonces, si quieren, pues vamos a dar inicio. Fíjense que, ¿por qué es importante saber esto de gasto cardíaco? Les voy a contar. Este es un caso real. Entonces, tenemos una paciente femenina de 70 años, originaria de Copiapa, residente de Guatemala, no tiene antecedentes, o sea, no es hipertensa, no es diabética. Consulta, su motivo de consulta por sensación de falta de aire en todo momento. Al evaluarla o al preguntarle su historia de la enfermedad, ella dice que hace un año inició con sensación de falta de aire, sensación de falta de aire, conocido como disnea, ¿verdad? Al caminar. Peor aún cuando tenía que caminar cuesta arriba, asociado a tos nocturna, sensación de ahogo al acostarse, que alivia cuando duerme semisentada con 4 o 5 almohadas. Y también se despierta en la noche sintiendo ahogarse. Al examen físico encontramos que tiene la presión arterial. Entonces vamos a escribir examen físico. Ustedes vienen, toman la presión y encuentran que la presión arterial está en 160 sobre 90 milímetros de mercurio. Una frecuencia cardíaca en 110, frecuencia respiratoria en 22, temperatura 37.0 grados Celsius, saturación de oxígeno está en 90%. Y al evaluarla, auscultan en los pulmones estertores, el corazón está taquicárdico, no hay soplos ni nada de eso, y notan que los miembros inferiores están edematizados, están hinchados, con fobia, o sea que ustedes presionan el edema y le queda marcado el dedo. ¿Ven? Le hacen un examen de sangre, le hacen exámenes de sangre y le mandan a evaluar un péptido natriurético cerebral. Pucha, ¿eso qué es? Les voy a contar. Esto lo abrevian como PNP. Y tiene 1600 picogramos por decilitro. Creo que es en picogramos por decilitro. Voy a poner la dimensional para que me confunda. Bueno, ¿qué pasó? Caso real, muchachos, caso bien real. Entonces hablemos de gasto cardíaco y les prometo que cuando termine la clase ustedes van a saber qué le pasó y por qué le pasó, ¿sí? Entonces, empecemos con lo siguiente. Solo voy a hacer un pizarrón más grande. Espero que no se trabe la computadora. Vale. Entonces, ¿qué pasó? Hablemos del corazón. Entonces, nosotros tenemos que, el corazón es una bomba.
Pues si yo tengo aquí la bomba cardíaca, al corazón tiene que venir y entrar sangre venosa. La sangre venosa entra por las dos venas cavas. Tenemos una vena cava inferior y una vena cava superior. Ambas desembocan en la aurícula derecha. Entonces, asumamos que esta es la aurícula derecha. ¿Sí? Entonces la sangre entra a la aurícula derecha, viene desoxigenada, desemboca aquí a la aurícula derecha. La aurícula derecha, pues como ustedes ya saben, está separada del ventrículo derecho por la válvula tricúspide que tenemos acá. Cae entonces la sangre hacia aquí abajo al ventrículo derecho, entonces el ventrículo derecho en diástole se llena de sangre. Hacia el final de la diástole, entonces escribamos acá, al final de la diástole, el ventrículo derecho está lleno de sangre, BD, ventrículo derecho. Eso se conoce como el volumen diastólico final. El volumen diastólico final, voy a borrar aquí que hacia el final de la diástole el ventrículo derecho está lleno de sangre porque quiero llegar a que hacia el final de la diástole los ventrículos, tanto derecho como izquierdo, están llenos de sangre. Vamos a poner esto en un color que se mire más fácil. Ahí está. Y entonces ese volumen diastólico final es de 120 mililitros más o menos. Creo yo que su texto dice 110 a 120 mililitros. Entonces, esta es la cantidad de sangre que ha entrado al corazón hacia el final de la diástole. Bien. Luego tenemos 110 a 120 mililitros, perdón, me estaba confundiendo. Luego tenemos que se da la sístole. Entonces, en la sístole vienen los ventrículos y se contraen. Como ahorita estamos hablando solo de ventrículo derecho, este está lleno de sangre. Como el ventrículo derecho tiene su volumen diastólico final, solo quiero pintar bien aquí esto mucho. Como el ventrículo derecho tiene su volumen diastólico final, cuando el ventrículo se contrae en sístole, entonces en sístole el corazón se contrae porque las fibras musculares se acortan, entonces esta sangre es expulsada. Esta sangre es expulsada entonces hacia la arteria pulmonar. Entonces más o menos por aquí tenemos la raíz de la arteria pulmonar, la vamos a dibujar en morado. Entonces aquí viene y nace la arteria pulmonar y como ustedes saben la arteria pulmonar, el tronco de la pulmonar tiene forma de T. Entonces sale aquí la arteria pulmonar y se divide acá en una arteria pulmonar derecha y en una arteria pulmonar izquierda. Entonces esta sangre fluye por el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar y va a ir a los pulmones a oxigenarse. Entonces se va a los pulmones, escribamos a los pulmones. En los pulmones se oxigena la sangre y una vez ha sido oxigenada, regresará por las venas pulmonares hacia el ventrículo izquierdo. Hay 4 venas pulmonares, 2 izquierdas, 2 derechas, y entonces estas pues ingresan al ventrículo, vamos a dibujarlas bonitas, ingresan a la aurícula izquierda. En anatomía ustedes ya les enseñaron pues que son 4, yo aquí solo voy a dibujar 2, por simplicidad, no porque solo sean 12, así que por favor no se van a confundir con esto. Entonces esta sangre regresa aquí, y entonces aquí ya viene oxigenada. Como está oxigenada ya se ve roja y entonces entra aquí a la aurícula o atrio izquierdo. Aquí tenemos la válvula mitral que separa entonces la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo. En diástole de nuevo esta sangre cae al ventrículo izquierdo y entonces se produce un volumen diastólico final de 110 a 120 mililitros de sangre y pues luego de nuevo se da la contracción, se da la sístole y entonces en sístole tenemos que se acortan las fibras y eso expulsa la sangre hacia la arteria aorta. Más o menos por aquí está la raíz aórtica.
hacia la arteria aorta y la raíz de la arteria aorta está más o menos por aquí. Bueno, válvula aórtica, ¿verdad? Bueno, entonces aquí viene otro concepto importante. Tenemos el volumen. Tenemos que cada vez que late el corazón, entonces eyecta sangre. El volumen de sangre que sale del corazón en cada latido es el volumen sistólico, o algunos textos me refieren como volumen de eyección. De eyección, no, de eyección. Lleva tilde, recuerden que me como las tildes. Entonces, el volumen de eyección normalmente es de 70 mililitros, o sea que cada latido de sangre saca 70 mililitros. Cada latido del corazón, perdón, saca 70 mililitros de sangre. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay algo interesante. Al corazón se llenó hacia el final de la diástole con 110 a 120 mililitros de sangre, pero solo sacó 70 mililitros. En otras palabras, hay un volumen de sangre que queda dentro del corazón. Ese sería el volumen sistólico final. Volumen sistólico final, el volumen adentro del corazón al final de la sístole. También le ponen como volumen telesistólico, el volumen al final de la diástole, o volumen diastólico final es telediastólico. El volumen sistólico final o telesistólico sería entonces la diferencia entre el volumen diastólico final y el volumen de eyección. Entonces, si el volumen diastólico final es de 110 a 120, 110 menos 70 mililitros son 40 mililitros, y 120 menos 70 mililitros son 50 mililitros. O sea que al final de cada latido, en el corazón más o menos nos van a quedar 40 a 50 mililitros. 40 a 50 mililitros. Entonces, si se dan cuenta, no toda la sangre que entra es expulsada. Recuerden eso para cuando alguien les diga que el cuerpo es perfecto. El corazón no es una bomba perfecta, porque no tiene una efectividad del 100%. Siempre va a tener un residuo. Entonces, nada más, ¿va? Entonces, telesistólico. Pero lo que sí es de que está bien evolucionado para cumplir sus funciones. No, este es telediastólico. Telediastólico, perdonen ahí. Telediastólico, ahí estamos. Esto nos da dos conceptos importantes. ¿Cuáles son esos dos conceptos importantes? Nos da primero el concepto de gasto cardíaco, del cual vamos a hablar en un ratito, y también nos da el concepto de fracción de eyección. Hablemos primero de fracción de eyección y luego de gasto cardíaco, porque se relacionan los dos términos. La fracción de eyección es simplemente cuánta sangre expulsó el corazón en un latido, expresado como una proporción del volumen telediastólico. La definición está larga, cuesta un poco entenderla, pero miremosla de manera práctica para que se entienda fácil. Se los prometo que es fácil. Fracción de eyección, entonces, es una fórmula, es una razón, es una proporción matemática. Entonces, son números. Como son números, la fracción de eyección es el resultado de dividir el volumen diastólico final dividido el volumen de eyección, perdón, el volumen de eyección dividido el volumen diastólico final, o telediastólico si le quieren decir así. Entonces esto lo podríamos poner como 70 dividido 120. 70 dividido 120. Tomen una calculadora, agarren la calculadora de su teléfono, hagan el cálculo, 70 dividido 120, y verán que 70 dividido 120 les da 0.58. Ahí tenemos una proporción.
Esto lo multiplican por 100 para hacer un porcentaje y les da 58%. Esto sería la efectividad de la bomba cardíaca, 58% efectiva. 58% efectiva. Su texto lo aproxima a 60%. Si lo leen en otros textos, se habla que la fracción de eyección normal del corazón humano es del 50 al 60%. Del 50 al 60%. Un poquito les dice que es del 60%, está bien. Y lo que pasa es que aquí pueden haber algunas variabilidades. Entonces, ¿por qué es importante hablar de fracción de eyección cuando hablamos de gasto cardíaco? Porque más adelante, cuando ustedes empiecen a ver pacientes o vayan al hospital, hay personas que enferman de su gasto cardíaco, que es el caso que les escribí acá. Estas personas que enferman de su gasto cardíaco tienen entonces insuficiencia cardíaca congestiva, así se llama la enfermedad. Estas personas con insuficiencia cardíaca congestiva, nosotros les tenemos que medir su fracción de eyección. Se mide indirectamente a través de un ecocardiograma, que es un ultrasonido del corazón, y con base al dato objetivo de cuál es su fracción de eyección, se toman decisiones acerca de qué tratamiento darle, ¿sí? Entonces, por eso es importante conocer la fracción de eyección, porque tiene mucha implicación para cuando ustedes ya miren pacientes. Se habla de que por fracción de eyección, un paciente con fracción de eyección menor del 40% ya tiene insuficiencia cardíaca con síntomas. Entre 30 y 40% de fracción de eyección es una insuficiencia cardíaca leve. Entre 20 y 30 es moderada y abajo de los 20 es severa. Pero esto no es, o sea, esto ya no es fisiología, pero es una aplicación de la fisiología. Solo quiero que entiendan que hay muchas aplicaciones de esto. Ahora vamos al gasto cardíaco. El gasto cardíaco, que es lo que nos importa en esta clase, viene siendo, si lo vamos a la definición conceptual, es la suma de todos los tejidos, de todos los flujos sanguíneos, obviamente en todos los tejidos, en un minuto. Esa es su definición por concepto. La suma de todos los flujos sanguíneos en todos los tejidos en un minuto. A mí esa definición me cae mal, que no me dice mayor cosa. Pero lo podemos expresar de manera matemática, el gasto cardíaco, y esto hace que sea fácil de entender. Entonces, gasto cardíaco, como una explicación matemática, sería frecuencia cardíaca multiplicado por el volumen sistólico o volumen de eyección, como le quieran decir. Entonces, analicemos el gasto cardíaco. Analicemos el gasto cardíaco. Recuerden ustedes lo que escribimos acá, que el volumen sistólico de eyección es de 70 mililitros. Bien, en promedio. ¿Verdad? Estos son promedios, no quiere decir que en todos nosotros va a ser siempre 70%. Pero ese es el promedio en la mayoría de seres humanos. Recuérdense que cualquier duda me la pueden escribir acá y yo con mucho gusto se las resuelvo, ¿sí? Entonces veamos. Entonces, si gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen de eyección, la transmisión se mira borrosa. No sé si alguien me puede confirmar si la transmisión se mira mal, si está borrosa. Disculpen. Entonces, el gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen de eyección. Entonces, ahora ya sabemos de que si volumen de eyección son 70 mililitros, entonces el gasto cardíaco va a ser 70 mililitros multiplicado por una frecuencia cardíaca normal. Una frecuencia cardíaca normal va de 60 a 100, pongámosle 70 de frecuencia cardíaca, y entonces 70 de frecuencia cardíaca, 70 latidos por minuto por 70 mililitros, me va a dar 4.900, si alguien tiene una calculadora me puede revisar, creo que son 4.900 mililitros por minuto. Su texto viene y aproxima esto a 5 litros por minuto. Gracias.
Gracias. Bueno, entonces, su texto aproxima esto a 5 litros por minuto. Ahora, hay algunas diferencias en el gasto cardíaco según la edad de la persona, según la talla de la persona, según el peso de la persona, según el sexo de la persona. Pueden haber muchas diferencias entre ambos. Entonces, por eso es de que su texto nos dice que en hombres es de 5.6 litros por minuto y en mujeres de 4.9 litros por minuto. Sí, o sea, usualmente los hombres pueden tener un gasto cardíaco un poco mayor porque suelen tener un poco más de volumen de sangre, por lo que la eyección es un poco mayor. Pero realmente no, o sea, no es significativo, solo lo tenemos que saber. Aparte, el gasto cardíaco lo pueden expresar como un índice cardíaco. Entonces, el índice cardíaco viene siendo, no sé si ustedes lo notaron, pero su texto dice que el índice cardíaco es el gasto cardíaco en proporción a la superficie corporal. Entonces, lo que hacen es de que el índice cardíaco es el gasto cardíaco dividido el gasto cardíaco dividido el área corporal. El área corporal la calculan según el peso y la talla. No voy a entrar en detalles de cómo la calculan acá, pero sepan ustedes que si lo quieren ver o lo quieren ir a leer en algún lado, el área corporal se calcula. Hay varias fórmulas. La fórmula más común es la fórmula de Dubois. También está la fórmula de Boyd. Está la fórmula de Aycock, creo. Y había otra más, una de Masteller, algo así, no me acuerdo cómo se llama. Pero les voy a dejar ahí dos, Dubois y Boyd, si quieren ir a ver. Pero entonces hablemos de nuevo de gasto de índice cardíaco. Entonces, el índice cardíaco, lo voy a poner como IC, lo calculan, entonces, dividiendo gasto cardíaco dividido área corporal. Entonces, podríamos tener un gasto cardíaco de 4.9 litros por minuto en una persona de una superficie corporal de 1.8 metros cuadrados. Entonces, podemos tomar la calculadora y dividir 4.9 dividido 1.8. Si tienen calculadora, háganlo conmigo. Y les va a dar un índice cardíaco de 2.72. 2.72 ¿qué? Litros por minuto por metro cuadrado. Y eso es el índice cardíaco. ¿Por qué es importante el índice cardíaco? De nuevo, cuando evalúen pacientes, hay pacientes que tienen alguna enfermedad que les afecta su gasto cardíaco. Básicamente podemos hablar de dos grandes enfermedades en las cuales el gasto cardíaco está disminuido. Una de estas es la insuficiencia cardíaca congestiva, que es el caso que les escribí al principio, y la otra es el estado de choque cardiogénico. El estado de choque cardiogénico lo que pasa es de que hay una disminución abrupta del gasto cardíaco. Entonces el gasto cardíaco normal está en 5, feliz y contento, algo le pasa al paciente y el gasto cardíaco se va a 2. Entonces, para estos casos de estado de choque cardiogénico, la causa más común es un infarto agudo en miocardio. Entonces, para estos casos de choque cardiogénico, le podemos medir al paciente el índice cardíaco a través de unos exámenes y el índice cardíaco nos ayuda a tomar decisiones de cómo tratarlo, de qué medicamento darle, de qué dosis, por cuánto tiempo, para mejorar al paciente y evitar que fallezca por esto. Entonces, por eso esa es la importancia del índice cardíaco. El libro no nos lo dice, pero la importancia es que nos sirve para la toma de decisiones clínicas. Bueno, regresemos a hablar entonces ahora del gasto cardíaco. Entonces, nosotros podríamos tomar en cuenta que el gasto cardíaco una cosa importante antes de seguir. Por favor, cualquier duda que tengan la escriben aquí en los comentarios. Yo estoy pendiente de los comentarios y entonces si alguien tiene alguna duda me la puede escribir. Es más, si alguien tiene alguna duda, por favor escriban ahorita antes de que sigamos para evitar
y reemplazándonos después, aunque no hay ningún problema. Recuérdense que si les da pena preguntar, no tengan pena porque están aquí para aprender y a lo mejor yo no expliqué algo bien o podemos mejorarlo y tal vez la duda que alguno de ustedes tenga, alguien más la tiene o tal vez alguien más la tiene y ni se ha dado cuenta que la tiene. Y pues por mí no hay ningún problema que pregunten. Dice Gaspar, en la obesidad que requiere de un gasto cardíaco mayor, el corazón está en un constante estrés debido al incremento del volumen telediastólico o se compensa con el crecimiento del corazón. Mira, Gaspar, sí hay un estado de estrés mayor porque hay mayores volúmenes de sangre circulando y aumenta la poscarga en estos pacientes obesos. Ya voy a llegar a hablar de poscarga para explicar qué es lo que pasa con estos. Y entonces el corazón pues sí puede crecer de tamaño, pero esto es malo porque usualmente el corazón crece de manera concéntrica. Eso quiere decir que aumenta el tamaño del músculo, pero en fines prácticos quiere decir que aumenta el tamaño del músculo, pero no aumenta la cantidad de vasculatura, o sea, no aumenta la cantidad de arterias coronarias, entonces no aumenta la cantidad de oxígeno que le puede llegar al corazón y eso lo hace propenso a tener isquemia e hipoxia y eso lo hace propenso a tener insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, sí está en un estado constante de estrés y no se compensa adecuadamente por el crecimiento del corazón, solo parcialmente. Pero voy a expandir en su pregunta cuando explique ahorita los determinantes del gasto cardíaco. Entonces, si el gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen de eyección, tenemos que considerar los determinantes del gasto cardíaco. Entonces, hablemos de frecuencia cardíaca primero. ¿Okay? ¿Qué cosas pueden alterar la frecuencia cardíaca? Entonces, hablemos de frecuencia cardíaca. Entonces, factores que pueden alterar la frecuencia cardíaca. Primer factor que puede alterar la frecuencia cardíaca sería el tono simpático. Entonces, tono simpático. Ustedes se recuerdan cuando hablábamos del sistema nervioso autónomo, hablábamos de que la liberación de adrenalina y noradrenalina aumenta la excitabilidad de las fibras cardíacas. Por lo tanto, aumenta la frecuencia cardíaca. Los tonos simpáticos aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, yo estoy a punto de tener un examen, estoy nervioso, entonces tengo tono simpático aumentado, puedo estar taquicárdico. Tengo también, a la inversa, que el tono parasimpático disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces, acá podemos poner que yo tengo un tono parasimpático y pues esto me va a disminuir la frecuencia cardíaca. Otro factor que me altera la frecuencia cardíaca podría ser temperatura corporal. Una persona con fiebre va a estar taquicárdica. Cada grado de temperatura más o menos sube la frecuencia cardíaca 10 a 15 latidos por minuto. ¿Por qué sube la frecuencia cardíaca 10 a 15 latidos por minuto cuando hay fiebre? Bueno, pues esto es muy sencillo. Solo voy a hacer aquí mi flechita. Esto es muy sencillo. ¿Recuerdan ustedes esta gráfica en la cual hablamos de las fases de la despolarización de los miocitos cardíacos? Entonces, en esta gráfica hablábamos de que cuando llega un estímulo despolarizante, vamos a ver, y ahí estamos. Entonces hablamos de que la despolarización cardíaca se da en 4 fases. Tenemos la fase 0, en la cual se abren canales rápidos de sodio, y entonces entra rápidamente sodio a la célula cardíaca, y esto hace que se despolarice. Se va hasta más 20 milivoltios. Al llegar a los más 20 milivoltios, llegamos a la fase 1. En la fase 1, entonces, se abren canales de potasio, y entonces sale potasio de la célula cardíaca, y eso hace que se empiece a repolarizar. Cuando llega más o menos a 0 milivoltios, empieza la fase 2. En la fase 2, entonces, se abren los canales lentos de calcio, y entonces eso hace que entre calcio a la célula cardíaca y mantiene la meseta de la despolarización. Ojo que durante la fase 2 los canales de potasio siguen abiertos y luego llegamos a la fase 3 y en la fase 3 los canales de potasio pues continúan abiertos, se cierran los canales de calcio lentos y entonces el potasio sigue saliendo y eso repolariza la célula hasta que llega de nuevo a su estado basal, que es la fase número 4, en la cual pues no hay movimiento de electrolitos. Bueno, si ustedes se recuerdan también su primer laboratorio del año y hablábamos de movimiento de solutos a través de la membrana celular,
nosotros teníamos en claro durante ese laboratorio que a mayor temperatura, el movimiento de solutos es más rápido. A menor temperatura es más lento. Por lo tanto, si la persona tiene fiebre, tiene calor porque está haciendo ejercicio, este movimiento de solutos a través de la membrana de los miocardiocitos va a ser más veloz. Por lo tanto, la frecuencia cardíaca puede aumentar. Entonces, por eso el aumento de la temperatura aumenta la frecuencia cardíaca y la disminución de la temperatura disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces, caso real. Tuvimos un paciente, esto fue en enero del 2015, tuvimos un paciente que él padecía de una enfermedad mental. Su familia no tenía el dinero para pagarle sus medicamentos y no lo soportaban en casa porque, pues, pobrecito el paciente en su condición de enfermo mental no era una persona funcional, era una persona que, pues, ponía en riesgo a su familia. Entonces lo que hizo la familia es que lo echó de la casa, lo sacó de la casa, lo llevaron a un carro, lo fueron a perder a algún lado y lo dejaron ahí. Y esta persona entonces se quedó en situación de calle. Esto lo hicieron sus familiares más o menos a finales de diciembre. Y entonces en los primeros días de enero hubo mucho frío y lo encontraron en la vía pública tirado, no respondía a estímulos, lo llevaron entonces al hospital. Tenía frecuencia cardíaca, tenía pulso, pero su frecuencia cardíaca era de 32 latidos por minuto. Entonces, ¿por qué una persona, y al tomarle la temperatura, tenía 33 grados Celsius de temperatura corporal? Estaba pálido, marmóreo de las extremidades, frío al tacto. ¿Por qué estaba tan bradicárdico? Pues como estaba hipotérmico, tenía movimiento lento de los electrolitos a través de las membranas y por eso pues estaba bradicárdico. Un hallazgo bien curioso, si quieren ir a buscar en esta persona, es de que en personas con bradicardia, con hipotermia, hay un hallazgo en el electrocardiograma. ¿Sí? Y ese hallazgo en el electrocardiograma es secundario a que el frío extremo altera estos movimientos de electrolitos a través de la membrana. ¿Cuál es ese hallazgo? Se llama onda J de Osborn, si lo quieren ir a buscar. Y este paciente tenía onda J de Osborn. Fue la primera vez que lo vi. Solo lo había leído antes de eso, pero bueno. Bueno, entonces la temperatura aumenta o disminuye la frecuencia cardíaca. Hay unas hormonas que pueden aumentar o disminuir la temperatura y la producción de energía en el cuerpo. Estas son las hormonas tiroideas, T3 y T4. Y estas hormonas, si aumenta su cantidad, especialmente si aumenta de manera patológica, aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, por eso es de que hablábamos cuando hablamos de hormonas tiroideas, que las personas con hipertiroidismo tienen taquicardia. ¿Okay? Luego tenemos alteraciones en el potasio. Las alteraciones en el potasio puede ser hiper o hipocalemia. Potasemia vamos a poner. Se puede poner hiper o hipopotasemia o hiper o hipocalemia. Calem quiere decir potasio en latín, por eso ponen calemia con K. Y por eso el signo de la tabla periódica para potasio es una K. Por calem en latín. Pero bueno, eso no importa. Entonces tenemos hiper o hipopotasemia. Y esto, cualquiera de las dos, nos puede dar alteraciones en la frecuencia cardíaca, nos puede dar, principalmente la hipocalemia nos puede dar bradicardia y la hipercalemia nos puede dar taquiarritmias, pero también puede dar bradicardia. Entonces, puede alterar la frecuencia cardíaca. La hipocalcemia puede dar también bradicardia. Entonces, tenemos estos cambios, hipocalcemia. Todos estos factores que les escribo acá, pueden alterar entonces la manera, pueden alterar entonces acá la frecuencia cardíaca. Hay otras cosas que pueden alterar la frecuencia cardíaca y esto sería la disminución de oxígeno arterial. Eso sería una cosa que aumenta y estimula la frecuencia cardíaca. Entonces ustedes si miran una persona con un ataque de asma, con neumonía por
COVID-19 o por cualquier otra enfermedad, va a estar taquicárdica casi siempre, porque no le entra oxígeno a la sangre. De igual manera, muy pegado a la mano esto, el aumento de CO2 arterial aumenta la frecuencia cardíaca. Y por último, la disminución del pH aumenta la frecuencia cardíaca, pero esa no la voy a escribir porque ustedes no llevan mucho acerca del pH en este momento todavía. Pues aquí era para arriba. Entonces, estas cosas pueden alterar la frecuencia cardíaca y por lo tanto pueden alterar el gasto cardíaco. Miren, el tono simpático, el tono parasimpático, la temperatura a nivel de hormonas tiroideas, hiper o hipopotasemia, hipocalcemia, disminución del oxígeno arterial, aumento del CO2 arterial. Todo eso puede afectar el gasto cardíaco porque puede afectar la frecuencia cardíaca. Por otro lado, tenemos el volumen de eyección. Volumen de eyección o volumen sistólico. El volumen sistólico o volumen de eyección, como ya dijimos al principio de la clase, es cuánta sangre sale del corazón en cada latido. Entonces, este tiene 3 determinantes. ¿Cuáles son los 3 determinantes del volumen de eyección? Primero, tenemos que pensar que el primer determinante claro del volumen de eyección es cuánta sangre regresó al corazón. Entre más sangre regresa, puede haber más volumen de eyección. El otro determinante es con qué fuerza se contrajo el corazón. Entre más fuerte se contrajo, más sangre puede salir del corazón. Y por último, tenemos la postcarga, que les voy a explicar en detalle. Entonces, tenemos 3 determinantes del volumen de eyección. Escribámoslos acá. ¿Cuáles son los 3 determinantes del volumen de eyección? El primero es la precarga. El segundo determinante del volumen de eyección viene siendo la contractilidad. Y el tercer determinante del volumen de eyección viene siendo la postcarga. Entonces, hablemos primero de precarga. Precarga es muy sencillo de entender. Precarga es cuánta sangre entró al corazón en diástole. En otras palabras, la precarga es relativamente, pues podría decir que es relativamente el volumen diastólico final. Volumen diastólico final o telediastólico. Pensemos rápidamente en la precarga. Su texto les dice entonces que el volumen diastólico final es de 110 a 120 mililitros. Bueno, pero eso es en condiciones, digamos, muy normales, con un paciente acostado en su cama y que no esté haciendo nada. Pero esto puede variar especialmente si la persona está haciendo actividad física. Si está corriendo, puede aumentar. Si la persona está nerviosa o estresada, puede aumentar. Si la persona está caminando, puede aumentar un poco. Con un poquito de actividad física, un poco de tono simpático que aumente, esto puede aumentar. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, la sangre debe regresar al corazón y hay algunos factores que pueden alterarnos la precarga. ¿Qué factores nos pueden alterar entonces la precarga? Tenemos un factor importante, el retorno venoso. Entre más retorno venoso, más precarga. Entre más sangre regrese al corazón, más precarga. Recuerden que la sangre regresa por ambas venas cavas. La vena cava superior y la vena cava inferior. Ahora, hay algunos factores que pueden mejorar el retorno venoso. Entonces, el retorno venoso aumenta la constricción venosa. Las venas tienen un poquito de músculo liso, entonces este músculo se puede contraer y si se contrae va a haber retorno venoso. También aumenta con movimientos que exprimen las venas. Por ejemplo, si ustedes tensan los músculos sóleos, que eso lo hacemos normalmente al caminar, esto comprime a las venas de los miembros inferiores de las piernas y estimula que la sangre desde las piernas regrese hacia el tórax. También podría mejorar si la persona está acostada, por ejemplo, y la colocamos en posición de Trendelenburg. ¿Cómo se escriba eso? Lo que quiere decir la posición de Trendelenburg es acostarlo con las piernas en alto. Puede ser con una
camilla inclinada o simplemente elevar las piernas. Porque esto va a favorecer que la sangre regrese de las venas de las piernas hacia el tórax y llegue al corazón, y también puede aumentar cuando se hacen respiraciones profundas. Porque para poder inspirar, esto no lo han llevado ustedes todavía, no vamos a hablar de fisiología respiratoria, pero para poder inspirar, los músculos de la respiración se contraen. Cuando los músculos de la respiración se contraen, la presión adentro del tórax disminuye y esto favorece que la sangre regrese al tórax y por lo tanto que regrese al corazón, pero lo voy a borrar porque no lo han llevado. Entonces, estos son los factores que alteran la precarga. Ahora, aquí esto trae de la manita algo bien importante. Esto trae de la manita la ley de Frank-Starling. La ley de Frank-Starling. La ley de los doctores Frank y Starling nos dice que entre más sangre regresa al corazón, más duro se contrae. Entonces, esta ley ya nos relaciona la precarga con la contractilidad, ¿sí? Vamos a dejarla ahorita aquí escrita por el momento y vamos a hablar de contractilidad y luego regresamos a eso. Entonces, cuando hablamos de contractilidad, lo que estamos diciendo es cuánta fuerza ejerce el ventrículo al contraerse. Simplemente. No nos indica nada más que eso, cuánta fuerza ejerce el ventrículo al contraerse. Ahora, ¿qué determinantes hay de la contractilidad? ¿Qué cosas pueden hacer que cambie la contractilidad? Fíjense que los determinantes de la contractilidad son bien curiosos porque son los mismos casi que de la frecuencia cardíaca. Porque aquellos factores que alteran la frecuencia cardíaca también alteran la fuerza de contracción. Entonces, si tenemos tono simpático aumentado, hay aumento de la contractilidad. Si tenemos temperatura aumentada, hay aumento de la contractilidad. Si tenemos disminución del oxígeno arterial, puede haber aumento de la contractilidad. Pero el factor más importante que puede alterar o disminuir la contractilidad es cuánta sangre hay dentro del corazón al final de la diástole. O sea, el volumen telediastólico o volumen diastólico final. Entre más sangre haya dentro del corazón al final de la diástole, más contractilidad va a haber por la ley de Frank-Starling. Entonces, ahora sí, ¿qué es esto de la ley de Frank-Starling? ¿Cuál es la causa que entre más sangre regresa, más fuerte late? ¿Es que el corazón es perfecto? No, no es esa la causa. Es muy sencilla. La causa, si ustedes se recuerdan sus clases de física, vamos a hablar de física, nosotros hablábamos que un objeto, o un cuerpo, dicen en física, un cuerpo, puede acumular energía potencial. ¿Bien? ¿Y cómo acumula energía potencial el cuerpo? Digamos, si ustedes tienen aquí el suelo y ustedes levantan no sé yo, una pelota, la tienen acá. Si la dejan caer desde esta altura, a esta altura tiene energía potencial y cuando caiga al suelo va a llevar energía cinética y la energía cinética va a ser directamente proporcional a la energía potencial que tenía antes de soltarla. Eso quiere decir que entre más alto ustedes la suelten, más energía cinética va a desarrollar. Si yo la suelto desde aquí arriba, cuando caiga va a tener más energía cinética que si yo la suelto desde acá, va a tener menos energía cinética. Bueno, lo mismo sucede con el corazón, solo que en el corazón tenemos que la fibra se distiende en diástole cuando le regresa sangre. Entonces, entre más se distiende esa fibra, mayor es el diámetro que tiene entre lado y lado, y entre mayor diámetro tiene, más energía potencial tiene, y por lo tanto va a poder desarrollar más energía cinética durante la contracción, y por lo tanto va a desarrollar una mayor fuerza de contracción por simple física. Y esa viene siendo la causa entonces de que aumente. Esa viene siendo entonces la causa de que aumente
la contractilidad cuando más sangre regresa al corazón. Lo que viene siendo la ley de Frank-Starling. Hay una última cosa que no les he dicho de precarga y contractilidad, y es que la frecuencia cardíaca puede alterar la precarga. Pues, ¿cómo así? Pensemos, la precarga es cuánta sangre le ha entrado al corazón. Entonces, si mi corazón está en diástole, entonces empieza a expandirse. Entre más tiempo pasa en diástole, más volumen de sangre va a regresar al corazón. Por lo tanto, va a haber mayor ley de Frank-Starling y se va a contraer más duro. Entonces, las frecuencias cardíacas bajas, escribámoslo, las frecuencias cardíacas bajas se relacionan a mayor tiempo diastólico. A mayor tiempo diastólico, mayor llenado ventricular, lo que quiere decir mayor volumen diastólico final, lo que quiere decir que aumenta la fuerza de contracción cuando hay frecuencias cardíacas bajas. Entonces algún día ustedes evaluarán probablemente a un deportista, un nadador, un ciclista, un futbolista profesional, y van a encontrar que mantiene frecuencias cardíacas de 40, 30 latidos por minuto y no tiene nada malo, no tiene ningún síntoma, ningún signo clínico, no se siente mal. Bueno, ¿y por qué no se siente mal? Porque tiene un corazón que late tan duro, por una contractilidad tan fuerte, por el entrenamiento físico, que si tuviera una frecuencia cardíaca normal de 60 latidos por minuto, su gasto cardíaco sería muy alto. Entonces, por retroalimentación negativa, su frecuencia cardíaca baja para mantener un gasto cardíaco normal. Luego tenemos el último determinante, que es la poscarga. Si alguien no me ha entendido algo y quiere que lo repita, me lo puede escribir acá. Si tienen alguna duda, por favor, me pueden escribir acá sin pena, ¿sí? Sin pena me lo van diciendo acá, por favor. Luego tenemos la poscarga. La poscarga es muy sencilla de entender. Poscarga quiere decir la fuerza que debe vencer el ventrículo para poder expulsar la sangre hacia las arterias. O la resistencia, mejor dicho, más que la fuerza, la resistencia que debe vencer el ventrículo para expulsar la sangre. Ahora, aquí es donde uno se puede confundir, porque uno podría pensar, bueno, a mayor resistencia es más difícil que mi ventrículo saque la sangre, entonces eso debería de bajar el gasto cardíaco, pero no es así. Vamos a ver ahorita por qué. Entonces, ¿qué quiero decir con esto de la resistencia? Pensemos en un momento, entonces, de nuevo en el corazón. Y cuando el corazón se contrae, cuando este corazón se contrae, entonces vemos acá que está en diástole, por eso está chiquito y las flechas están hacia adentro. Entonces, cuando el corazón se contrae, la sangre sale expulsada hacia la arteria aorta. Entonces, aquí tengo yo la arteria aorta. La arteria aorta entonces viene y dibuja el callado aórtico con sus ramas acá. Y entonces en la arteria aorta va a haber una presión. En la arteria aorta normalmente hay una presión sistólica de 120 milímetros de mercurio. ¿Qué es lo que determina la presión en la aorta? Pues el grado de contracción de las fibras musculares de la aorta y la elasticidad de la aorta. Si la aorta no es elástica, la presión es muy alta, que es lo que pasa muchas veces en personas de mayor edad, que por aterosclerosis la aorta se pone dura y entonces son hipertensas. Pero bueno, entonces en esta persona tenemos una persona normal, tenemos una presión sistólica de 120 milímetros de mercurio. Esto quiere decir que el ventrículo izquierdo debe generar 120 milímetros de mercurio para poder abrir la válvula aórtica, obviamente, y expulsar la sangre hacia la aorta.
Bien, entonces sale la sangre expulsada a 120 milímetros de mercurio de presión. ¿Qué pasa si la aorta, si tenemos una persona hipertensa? Entonces, ¿qué pasa si tenemos un paciente hipertenso? Y en este paciente entonces tenemos que su presión arterial sistólica, su presión aórtica sistólica es de 160 milímetros de mercurio. Entonces, ahora el ventrículo debe, vamos a mover esto para acá para que quepa. Entonces ahora el ventrículo debe contraerse más duro para vencer la presión y expulsar la sangre. Entonces, a mayor poscarga, o sea, a mayor presión sistólica en las arterias, a mayor poscarga, mayor contractilidad, porque si no se contrae más duro el ventrículo, no sale eyectada la sangre. Bien, entonces ahora regresemos al caso clínico que yo les ponía acá. Una paciente de 70 años, originaria de Jutiapa, residente de Guatemala, no tiene antecedentes, consulta por sensación de falta de aire en todo momento, en la noche, en la mañana, en la tarde, cuando se acuesta, cuando camina, cuando come, cuando se lava los dientes, cuando se cambia, en todo momento. Refiere que hace un año inició con sensación de falta de aire al caminar, asociado a tos nocturna, sensación de ahogo al acostarse, que alivia cuando duerme semisentada con 4 o 5 almohadas. Y también despierta en la noche sintiendo ahogarse, lo que hace es que sale corriendo a la ventana y respira. Entonces, al evaluarla, está hipertensa, 160/90 de presión arterial, frecuencia cardíaca 110, frecuencia respiratoria 22, no tiene fiebre, satura 90%. En los pulmones se escuchan estertores, el corazón está taquicárdico y los miembros inferiores están edematizados con fobia. Y le hicieron este examen. Entonces pensemos, esta señora lo que tenía, se los voy a adelantar, vamos a llegar al final de una vez, es que tiene insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Por qué le dio insuficiencia cardíaca congestiva? Hay un montón de causas de insuficiencia cardíaca congestiva. Sí, la más común a nivel mundial es un infarto. Pero a esta persona, un infarto que pues se resolvió, pero creo con insuficiencia. A esta persona no fue por infarto, sino que esta persona tenía insuficiencia cardíaca congestiva por enfermedad de Chagas. No coman ansias, en tercer año van a ir a leer qué es eso cuando lleven microbiología y patología, pero es una enfermedad por un parásito que se introduce al cuerpo humano por el piquete de una triatoma lividiata, una chinche picuda. Bueno, no se introduce por el piquete. La chinche pica y inmediatamente defeca ahí, la persona se rasca y se introduce las heces de la chinche en el piquete y ahí es donde se mete el parásito. Entonces, este parásito le gusta anidar en el corazón, por lo menos la variedad que hay aquí en Centroamérica le gusta anidar en el corazón y entonces hace que el corazón crezca de manera normal y da insuficiencia cardíaca. La causa no importa, pero ¿qué es lo que pasó? Entonces miremos qué es lo que pasó. El corazón entonces se dilata. Si pensamos en la fisiología de las fibras musculares, entonces nosotros teníamos que las fibras musculares, tenemos las fibras de actina, y las fibras de actina tienen que sobreponerse con las fibras, me cuenta que estas son fibras rectas, ¿va? Las fibras de actina tienen que sobreponerse con las fibras de miosina, y entonces eso da la contracción, ¿sí? Entonces cuando estos se jalan, entre ellos se da la contracción, pero en esta persona el corazón se ha dilatado, entonces la fibra de actina está por acá y la fibra de miosina está por acá. Entonces la interacción entre ambas es muy difícil. Entonces como no puede haber golpes activos porque no están cerca las cabezas de miosina de los filamentos de actina, entonces no hay golpes activos adecuados, no se pueden acortar mucho las fibras, entonces no se contrae con fuerza el corazón. Entonces pensemos ahora en lo que hablamos de gasto cardíaco. El gasto cardíaco entonces es el volumen de eyección por la frecuencia cardíaca. Esta persona tiene un volumen de eyección disminuido porque las fibras no se logran contraer bien porque están muy dilatadas. Entonces aumenta la frecuencia cardíaca para intentar mejorar el gasto cardíaco. Por eso estas personas suelen tener taquicardia. Aumenta la presión arterial,
se contraen las arterias. ¿Por qué? Porque de esa manera están aumentando la poscarga para forzar al corazón a latir más rápido, más duro, perdón, para aumentar la contractilidad, para mejorar el gasto cardíaco, ¿sí? Entonces, por esa razón, está taquicárdica, está hipertensa. Entonces, podemos ir viendo lo que hemos visto de fisiología en una persona en tiempo real. ¿Por qué tiene sensación de cansancio, falta de aire, tos nocturna o al acostarse tiene que dormir con 4 o 5 almohadas? Bueno, pensemos en la circulación de la sangre. Y esto se relaciona íntimamente con el gasto cardíaco. Entonces, si nosotros pensamos el gasto cardíaco, entonces va a ser cuánta sangre sale a todo el cuerpo en todo momento. Entonces, la sangre sale del ventrículo izquierdo a través de la aorta hacia el callado aórtico y se va hacia el cerebro, hacia el hígado, hacia las piernas, hacia los brazos, etcétera, etcétera. Sale también la sangre por el tronco de la arteria pulmonar hacia los pulmones para irse a oxigenar. ¿Bien? Pues acá tenemos las arterias pulmonares que pasan aquí por detrás de la aorta. Va. Ahora, la sangre entonces cuando el corazón se contrae, imagínense un corazón que no se contrae con fuerza, como el de esta señora, no se contrae con fuerza el corazón. Entonces, ¿qué creen que pasa con el volumen sistólico final si el corazón no se contrae con fuerza? Recuérdense que el volumen sistólico final fisiológico es de 40 a 50 mililitros y es porque el corazón saca 70 mililitros de sangre en cada latido. Pero si el corazón no se contrae con fuerza, el volumen diastólico final, el volumen de eyección o volumen sistólico no va a ser de 70 mililitros, va a ser de menos, va a ser de 30, de 40, no sé. Entonces el volumen sistólico final va a ser mayor. En vez de tener 40 a 50, puede tener 80 mililitros. Entonces vamos a tener un remanente de sangre. Aquí, estos ejemplos nada más. Vamos a tener un gran charco de sangre aquí adentro de los ventrículos al final de cada sístole. Entonces, cuando la sangre regresa de los pulmones oxigenada, no va a poder entrar toda la sangre porque ya hay sangre adentro del corazón. Entonces, como no puede entrar, se queda en los pulmones. Entonces, ahora tengo acá yo un pulmón que se queda lleno de sangre, porque la sangre no puede regresar fácilmente al corazón. Entonces eso le da a la persona sensación de falta de aire, sensación de ahogo al acostarse, tos nocturna, se despierta sintiendo que se ahoga porque no logra oxigenar bien sangre porque la sangre se quedó estancada en el pulmón. No logra oxigenar bien sangre porque la sangre está estancada. Entonces, igual la sangre va a circular hacia las piernas, llega a las venas de las piernas y no puede regresar al corazón por las venas cavas. No puede regresar aquí por las venas cavas porque aquí el corazón ya está lleno de sangre. Entonces se queda estancada la sangre en las venas. Y entonces la sangre, como es agua y proteínas y células, el agua se sale de las venas y entonces las piernas se hinchan. Hay edema de las piernas. Hay edema de las piernas. Esto todavía no vamos a hablar de esto, vamos a llegar a esto más adelante. Así que también puede aumentar el tamaño del hígado, por ejemplo, si en el hígado de sangre. Bueno, entonces esos son los distintos factores que pueden alterar la frecuencia cardíaca, que pueden hacer un corazón hipereficaz o hipoeficaz cuando hay una disminución del gasto cardíaco, hay una insuficiencia cardíaca congestiva. Pues nada más, yo creo que eso resume todo lo que es gasto cardíaco. ¿Alguna duda o alguna pregunta? Algo que no haya quedado claro, muchachos, les voy a pasar aquí la asistencia. Antes de terminar, entonces sí les voy a mencionar de una vez qué es el BNP. Esto del BNP no está en este capítulo, está en otro capítulo, pero no importa, es importante saberlo. Si no están asignados conmigo, igual por favor llénenme la asistencia, porque me sirve a mí para tener evidencia de mi trabajo, nada más. Entonces, ¿qué es esto del BNP? Péptido natriurético cerebral. Esto no está en este capítulo, pero es importante porque les va a venir en el caso clínico, entonces de una vez salgamos de esto. Igual no están estudiando
el libro de Wheaton está estudiando fisiología. Entonces, miremos todo. El péptido natriurético cerebral es una proteína, es una hormona proteica que se produce en el ventrículo izquierdo. Puchica, entonces, ¿por qué se llama péptido natriurético cerebral si se produce en el ventrículo izquierdo? Historia graciosa, se descubrió en cerdos y los cerdos lo producen en el cerebro, pero los humanos lo producimos en el ventrículo izquierdo. Por eso se creó como cerebral. Esta hormona se produce cuando las fibras musculares del ventrículo izquierdo se dilatan. Entonces, cuando tenemos una persona con insuficiencia cardíaca congestiva por cualquier enfermedad, se le van a dilatar las fibras y entonces estas van a producir esta hormona que se llama péptido natriurético cerebral. El péptido natriurético cerebral lo que busca es aumentar su función, es aumentar la excreta urinaria de agua y sal, o sea, aumenta, y sodio. O sea, aumenta la cantidad de orina que se saca. Pensemos por qué el cuerpo quisiera hacer eso. Si ustedes se dan cuenta, está hinchada la señora, tiene edema de los pies, está lleno de sangre su pulmón, los ventrículos están llenos de sangre que no sale, entonces produce una hormona que le va a hacer orinar más para disminuir la cantidad de agua en la sangre para que no tenga estos síntomas. Esto es una respuesta fisiológica que resulta ser insuficiente, pero ¿por qué resulta ser insuficiente? Lo vamos a hablar en el caso clínico, pero para que sepan qué viene siendo esto, esta sería la explicación. Y pues bueno, yo creo que ahí termina la clase, mucha. Cualquier duda me la pueden escribir, si no la escribieron acá por alguna razón, me la pueden escribir a mi correo. Por favor, llenen la asistencia, aunque no estén asignados conmigo, a mí me sirve para justificar y para poder demostrar mi trabajo. Les deseo lo mejor, ahí estudian mucho, mucha, que tengan un feliz día. Y a los que toque laboratorio conmigo, nos vemos en un ratito.